Queridos amigos, tengan ustedes un buen día, buena tarde, donde quieras que se encuentren en el mundo, buena noche. Qué gusto poder platicar con ustedes, qué gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué gusto, queridos amigos, compartir con ustedes este pequeño tema, el sexto tema de esta semana. Todas las semanas nosotros tratamos de compartir 6 temas por semanas, 6 temas en uno, o sea, 6 en 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 6 es la composición de un tema, no más que los dividimos, están divididos en 6 y ahora este es el sexto tema. Así que si un dado caso al escucha uno de estos temas y no entiende, va a tener que ir a escuchar todos los temas hasta donde usted entienda algo, luego para y si gusta, no necesita escuchar todos los 6 temas. Si ya usted cree que ya entendió y ya Dios le dio la luz, no necesita escuchar, pero si usted quiere seguir escuchándolo, usted es bienvenido. Si usted quiere compartir, compártalo. Yo personalmente no estoy haciendo dinero de la palabra de Dios, a mí no me pagan por hacer esto. Yo voluntariamente tomo mi tiempo para hacer esto. Yo trabajo al igual que ustedes. Yo trabajo 5 a 6 días por semana, descanso el sábado y regreso otra vez el sábado en la noche a trabajar. Yo también trabajo igual que ustedes. No hago negocio con la palabra de Dios y de verdad prefiero mejor trabajar así como estoy, predicar el evangelio, predicar, a hablar de la palabra de Dios, que sin que me paguen, porque yo pienso que eso es más agradable a Dios en vez de que me paguen. Primer mensaje, el último tema, y este mensaje es cómo nosotros podemos evitar la codicia. Ese es el nombre del sexto tema, del 6 en 1, cómo evitar la codicia. Pequeñas sugerencias, ponga mucha atención, pero sobre todo, pida fuerzas, entendimiento, conocimiento a Dios, porque usted no va a entender sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda del Padre. Así que usted tiene que orar, tiene que, aunque sea una pequeña oración, pídale a Dios que le dé entendimiento. Primera de Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, el texto aquí hay que verlo en muchos ángulos. Para empezar, aquí el ser humano, nosotros los cristianos, que usted nos ve con la Biblia bajo el brazo, vamos a la iglesia. Usted nos mira caminar bajo un libro, nos mira tal vez probablemente hasta incluso con un traje. Tal vez las mujeres bien bonitas con vestido van a la iglesia, que probablemente a usted se le parece muy elegante o le parece que fueran santulonas o santas, y los hombres aparentan tal vez que fueran santos. Eso, la vestimenta y la manera, la manera de la apariencia que tenemos física no quiere decir de que nosotros no cometemos errores. Estamos propensos a las tentaciones. Eso es lo que exactamente dice la palabra de Dios. Que nosotros somos tentados, dice, repitamos mejor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, toda tentación que viene es humana. Pero dice, pero fiel es el Dios, el Elohim, Padre e Hijo, que no os dejará ser tentado más de lo que no podéis resistir. O sea, Dios va a permitir que seamos tentados, pero no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros no aguantamos. Probablemente dentro de la iglesia va a haber personas que quiebran un cierto reglas que no son muy malas. Probablemente usted verá que hay miembros dentro de la iglesia, o probablemente nosotros dentro de la iglesia miramos a nuestros hermanos cometer ese error. Son errores que no se pueden evitar. La misma palabra ahí dice aquí que, que Dios, el Elohim, no nos dejará ser tentado más de lo que no podéis resistir. O sea, cuando ve Dios que ya no podemos resistir, no va a dejar que seamos tentados más de lo que no podemos. O sea, vamos a ser tentados y probablemente cometamos errores, porque somos humanos. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros cuando miramos eso, los hermanos? En vez de juzgar, en vez de poner el dedo, nosotros tenemos que aprender a ir contra el hermano y darle ánimo y decirle que salga donde está, que arregle su vida. Y no necesitamos ser chismosos de ir a decirle al pastor, ir a decirle a fulano, que fulano de tal hizo esto, que fulano de tal hizo acá. No necesitamos hacer eso. La Biblia misma, aquí mismo, 1 Corintios 10:13 dice que Dios Dios no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que no resistimos. O sea, vamos a ser tentados y vamos a cometer errores. Pero Dios no dejará que nosotros nos caigamos, que nosotros seamos tirados al suelo. Probablemente espiritualmente se nos doble nuestras piernas. Tal vez se nos doble una pierna espiritual. Pero está ahí nomás y luego nos enderezamos. O sea, medio caemos y nos levantamos. Pero Dios no va a permitir que nosotros caigamos en el suelo. O probablemente caemos en el suelo, pero nos levantaremos. Porque la palabra de Dios dice también, el salmista David dice en Salmo, dice que el justo caerá 7 veces y se levantará. Entonces, todos tenemos errores. La codicia es un problema del corazón, al igual que el orgullo y el egoísmo. A menudo pasa desapercibida, por eso puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios: la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Pero estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlos o hacerlas. Pero, pregunta, ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Eso se pone difícil. ¿Qué promesa encontramos aquí en 1 Corintios 10:13? Pregunta, ¿qué promesa encontramos aquí en 1 Corintios 10:13? ¿Y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Entonces, pregunta, ¿cómo en el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente? Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo? Con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso. Es una pregunta. Tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. Elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. José 24:15. Segundo, orar diariamente e incluir Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria y por todos los siglos. Cuando sientas codicia por algo que sabes que no se debería de tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria, como 1 Corintios 10:13. Tercero, estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Jesús abordó el problema de la humanidad como el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros, y para poder resistir pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre, y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. Busquen el Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvese al Señor, que tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Isaías 55:6-7. ¿Qué consecuencias provoca la codicia en tu vida? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué podrías necesitar aprender de ella? Por favor, si es posible, apunten estas preguntas. Regresen el video para atrás y vuelvan a escuchar y escriba estas preguntas. Lo repito, ¿qué consecuencias provocó la codicia en tu vida? Me imagino que todos tenemos una experiencia aquí. ¿Qué consecuencia ha causado la codicia en nuestra vida en el pasado? ¿Qué lección o qué lecciones aprendemos? ¿Qué lecciones aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendiste?
¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tercera pregunta, ¿qué podría necesitar aprender de ellas? Por favor, tomen nota, escríbenla, porque esto es muy importante. En el video voy a dejar aquí abajo eh, eh, todas estas cosas que acaba de decir, yo los voy a dejar en abajo de YouTube. Así que por si en dado caso no pudieron comprender, voy a tratar de dejar esto. Voy a tratar, no estoy seguro si puedo, pero voy a tratar de dejar estas notas para que usted las vaya a buscar. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera como más liviandad, mientras que otros pecados se averiguan y se castigan. Cuán raro es este que se censura siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de este pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper, aunque fomentaba este mal. Le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel, pero el pecado embotó su percepción y, cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. No se comete aún hoy pecados semejantes a ese, y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta, mirad y guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún antes de nosotros casos tenemos el de Lucifer. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana que codiciando una posición más elevada perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 530. La historia, el conocimiento, vuelve otra vez a reflejar en el sexto tema, el sexto en uno, 6 en uno, porque pues es un tema dividido en 6. Vuelve otra vez a recordarles a ustedes el primer tema, que el versículo fundamental se trató y empezó sobre Acán. Acán. Por favor, buscan referencia, váyanse al primer tema y luego, si en dado caso no entienden qué es Acán, vayan a referencia ahí y luego busquen en sus Biblias y lean la historia de Acán. ¿Qué es lo que le pasó? Pero Acán también fue la codicia. Y se acuerdan que en el primer tema dijimos, bueno, no dijimos, pero nosotros leemos el texto bíblico en donde decía que Dios pidió al pueblo de Israel que conquistara Jericó, el primer pueblo cuando entraron en Canaán. El primer pueblo les dijo Dios, conquisten ese pueblo, pero no lleven nada, absolutamente nada. Entren, conquístelo y luego no lleven nada. No tomen nada. Pero ¿qué pasó? Más de alguno de los hijos de Israel, uno que se llama Acán, decidió tomar de, del pueblo de Jericó, que no era judío, que fue conquistado, se llevó unas, se llevó unas barras de oro, se llevó una túnica de mucho valor egipcia, creo yo, y así sucesivamente se llevó otras cositas más. Se llevó como 3 o 4 cosas. Jehová Dios
vio todo eso. Probablemente el pueblo de Israel no se dio cuenta, pero Jehová estaba mirando. Y Jehová Dios apuntó. Y más de alguna persona vino a él y le preguntó, ¿dónde estaban? ¿Por qué hizo eso? Pero cuando le preguntaron, ¿dónde estaba? Él dijo, ahí está en mi campamento, está enterrado bajo la tierra, o sea, escondido bajo la tierra en el campamento. Y Dios había dicho que no se tomara nada, porque Dios quería demostrarle al mundo que él podía conquistar y no necesita recuperar dinero de lo que se había gastado en la guerra. Dios llevaba otro propósito de mostrarle al mundo que hay un poder terrible que es del cielo, que es el único Dios verdadero y que Él sí puede derribar reyes. Ese único Dios verdadero puede derribar muros, puede derribar puertas, puede derribar concretos, puede derribar cualquier cosa, puede derribar satélites en el espacio, puede derribar misiles si Él quiere, puede derribar cualquier cosa que el ser humano puede hacer que no se detone una bomba nuclear, puede hacer que no se detone una bomba atómica. Él puede hacer que los seres humanos no se manden uno al otro una bomba nuclear sobre cada uno de ellos. Él puede detener cualquier cosa en el mundo porque es el único Dios verdadero, el único que controla la tierra. Dios proveyó para que no seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y que para toda tentación preparará una salida si vivimos totalmente para Dios. No permitiremos que nuestra mente se entregue a imaginaciones egoístas. Si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, sembrará su cizaña y la hará crecer al punto de producir una cosecha abundante. En ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos, palabras, actos, a menos que voluntariamente le abramos la puerta y le invitemos a pesar. Entrará entonces y, arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la verdad. Todos los que llevan el nombre de Cristo necesitan velar, orar, guardar las avenidas del alma, porque Satanás está obrando para corromper y destruir, si se le concede la menor ventaja. El Hogar Cristiano, página 365. Primera de Corintios 10, 12, 13. Primera de Corintios 10, 12, 13. Dice así, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estas palabras se dan para las personas que aún están relacionadas con el mundo, sujetas a las tentaciones e influencias que son engañosas y alucinantes, mientras mantengas fija su atención en aquel que es su sol y su escudo. Las tinieblas y la oscuridad que las rodea no dejará una mancha ni una mácula en sus vestiduras. Caminarán con Cristo, orarán, creerán y trabajarán para salvar a las almas que están a punto de perecer. Están tratando de romper las ataduras con que Satanás las ha ligado y no serán avergonzadas si por fe hacen de Cristo su compañero. El gran engañador presentará constantemente tentaciones engañosas y engaños para echar a perder la obra de los seres humanos. Pero si confían en Dios, si son mansos, humildes y dóciles de corazón, si perseveraran en el camino del Señor, el cielo se regocijará porque ganarán la victoria. Dios dice, andará conmigo de blanco,
con vestiduras inmaculadas, porque es digno. El Cristo triunfante, página 49. Gracias, queridos amigos, nos miramos hasta pronto. En el siguiente tema, la siguiente semana. Hasta pronto.